Reciban un cordial saludo. Bueno, es para mí un gusto poder saludarles nuevamente, poderles compartir este, este contenido tan importante acerca de cómo entrenar el cerebro. Muchas veces nos preocupamos mucho por el tema del entrenamiento físico, de nuestro aspecto físico. Estamos preocupados como manteniendo el cuidado y de hecho, pues en algunos casos nos han enseñado a entrenar nuestro cuerpo y a cuidar nuestro cuerpo, pero pocas veces se nos enseña o se nos habla acerca de la importancia de entrenar el cerebro, este órgano que es tan vital para nuestro desarrollo, para nuestra calidad de vida, para nuestro desempeño, que incluso nos permite desarrollar y crear transformaciones espectaculares a lo largo de toda nuestra vida y dependiendo de la etapa en la que nos encontramos de ese desarrollo de vida, cómo cuidarlo, cómo poder fomentar que él pueda, pues también así como otros órganos de nuestro cuerpo o como otros miembros de nuestro cuerpo que le dedicamos tiempo para entrenar, como ya lo decía, y a veces queremos tener los brazos tonificados y las piernas bien fortalecidas y unos glúteos bien firmes, pues así nuestro cerebro también merece esa misma atención y ese mismo cuidado. En ese mismo énfasis, pues quiero compartir este contenido haciendo como un resumen. Y quiero tomar esta frase célebre de este, pues, hombre que es Nobel de Medicina, el médico español Santiago Ramón y Cajal, donde él dice que todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Y él nos da la idea precisamente de que nosotros podemos construir nuestro futuro, nuestra vida, muchas cosas a partir del cultivar esas habilidades que tenemos para vivir una vida más plena, más funcional, con mayor calidad, a partir de ese cuidado que le damos a nuestro cerebro. Es interesante, por ejemplo, que cuando se nos habla de la programación neurolingüística, se nos habla de la capacidad que tenemos de poder crear como esa programación de vida a base de las creencias, costumbres, a base de nuestra cultura, nuestro ambiente social, y crearnos nuestra propia, digamos, nuestros propios códigos y mapas de la realidad. Y si tomamos en cuenta esta frase que nos dice el Nobel de Medicina, pues lo que nos está diciendo es que nosotros, si le sacamos el mejor provecho a nuestro cerebro, podemos crear nuestra mejor versión de sí mismos. Aquí un ejercicio que nos lleva precisamente a entrenar esa capacidad mental. Entonces, el ejercicio aquí es poder leer y sintetizar. De hecho, nuestra mente tiene la habilidad de poner en orden lo que no está en orden, porque nuestro cerebro funciona de esa manera. Em, Datos acerca del cerebro. Entonces, el cerebro consume el 20% del flujo sanguíneo que el corazón bombea. El cerebro pesa aproximadamente kilo y medio. Se nos había dicho muchos años y mucho tiempo que el cerebro que usábamos el 10% de nuestro cerebro nada más. De hecho, en su momento, cuando fue dicho, pues fue tomado como cierto porque lo dijo pues Einstein y si lo dijo él, pues lo tomamos como real, pero realmente la neurociencia ha probado que usamos el 100% de nuestro cerebro, que usamos o activamos determinada área de nuestro cerebro dependiendo de las actividades que estemos desarrollando, que solo hay pocas actividades en las que todo el cerebro se activa, es decir, todas las regiones cerebrales están funcionando, pero todo nuestro cerebro está en funcionamiento incluso cuando estamos durmiendo. Ahí está nuestro cerebro trabajando. Se nos dice que el 60% del cerebro humano está hecho de grasa y ahí es donde está la importancia de cuidar la alimentación que ingerimos, porque el cuerpo realmente lo que hace es que lo que toma nuestro cerebro lo resume en la mejor grasa para su procesamiento.
y lógicamente dependiendo de esa calidad que le demos, pues será la calidad del funcionamiento. El cerebro es 75% agua y la deshidratación lo daña. Importante dato acá entonces, el cuidar nuestra salud física y nuestro cerebro manteniéndolo hidratado. Se dice que a lo menos son 8 vasos diarios de agua que hay que consumir para mantener pues un desarrollo cerebral y un desarrollo de todos nuestros órganos de manera correcta. La neurociencia ha comprobado que el cerebro se modifica cuando aprendemos. ¿En qué sentido? Cada vez que adquirimos un nuevo conocimiento, surgen nuevas ramificaciones neuronales o nuevos caminos en nuestro cerebro que permiten que ese aprendizaje pase y se quede allí plasmado en nuestro cerebro. Entonces hay una modificación a nivel del aprendizaje. La actividad física aumenta las conexiones cerebrales que facilitan el aprendizaje. Se cree que esta es una de las actividades que más beneficio causa al cerebro, porque cuando hay actividad física, pues el cerebro en su totalidad se pone en funcionamiento, se activa. Y luego de la actividad física, el cerebro ya está como preparado para adquirir el conocimiento. También se dice que la música y las artes plásticas son una gimnasia cerebral. Entonces, ya sea escuchar la música o ya sea tocar un instrumento o ya sea realizar actividades manuales que tienen que ver con el procesar, el tocar, el moldear, el pintar, cosas como estas que son las que ayudan a que nuestro cerebro se mantenga pues allí también activo. El cerebro no está completamente formado hasta los 25 años y recientemente se ha dicho que incluso después de los 30 todavía el cerebro no está completamente desarrollado de su cabalidad o más bien desarrollado sí, pero que aún hasta después de los 30 años el cerebro todavía está terminando de realizar todos sus procesos. Para el cerebro es más fácil aprender que desaprender y que para aprender pues hay que hacer un proceso de motivarlo, hacer que ese conocimiento que queremos que él adquiera sea atractivo para él. Pero una vez que él lo adquiere, por eso es muy importante que los aprendizajes se hagan de manera correcta, porque una vez que él adquiere un aprendizaje, soltarlo y no le es fácil, porque es como que el cerebro asocia, si yo tengo este conocimiento es porque es importante. Entonces ahora para sustituirlo, pues hay que hacer un proceso de repetición para hacer esa sustitución. Es decir, si he aprendido un proceso mal, pues ahora hay que hacer el proceso de hacerlo bien todas las veces posibles para que el cerebro marque nuevamente la ruta de aprendizaje. El cerebro es el órgano que nos hace pensar, sentir, desear y actuar. Entonces es el asiento de múltiples y diferentes acciones, tanto conscientes como no conscientes. Conscientes como el hecho de decir voy a levantarme de esta silla y voy a ir a determinado lugar, pero inconscientes como el hecho de que estoy encendiendo la llama de la estufa y de repente pasé la mano cerca del fuego y la reacción es alejar la mano. No hay que decirle al cerebro aleja la mano, es que el mismo instinto de protección que busca nuestro cerebro hace que él vaya a quitar la mano del fuego. Entonces, esa adaptación cerebral nos permite como responder a un mundo que está en constante cambio, por eso es importante trabajar en nuestro desarrollo cerebral. Hay 4 cosas que podemos hacer con nuestro cerebro. El cerebro se debe primero educar, se debe entrenar, se debe motivar y se debe cuidar. ¿Cómo educamos el cerebro? Bueno, lo podemos hacer a través de la crianza respetuosa o de una parentalidad positiva, que es como los padres enseñan a sus hijos patrones eh, sanos de afectividad, se le enseña límites, se valora al niño o al individuo como tal, y esto permite que su cerebro vaya creando conexiones correctas en cuanto a la realidad en la que el niño está inmerso. Se educa también a través de la inteligencia emocional, que es como al niño se le enseña a gestionar sus propias emociones a través
del cómo él puede, pues, gestionar sus propias emociones y vivir digamos, en entendimiento de las emociones de los demás. El autoconocimiento, que también es el reconocimiento de las habilidades propias, de quién soy, de qué habilidades tengo, de cómo me veo, cómo me autopercibo. Y el desarrollo personal, que es cómo yo, pues, puedo tomar todo esto que he aprendido, que soy, que conozco de mí, y lo pongo en función del sentido de la existencia, de cómo yo me veo frente al mundo y cómo actúo frente a ese mundo al que yo me reconozco. El cómo entrenar el cerebro, entonces lo puedo hacer de esta manera y es aprendiendo algo nuevo. Cada vez que aprendo algo nuevo, pues mi cerebro está siendo entrenado y estoy dándole nuevas vías, le estoy generando nuevas conexiones cerebrales, estoy permitiendo que mi cerebro pueda reconocer nuevos conocimientos, apreciarlos, tomarlos, hacerlos suyos y de esa manera se mantiene vigencia cognitiva. La lectura constantemente, que también, pues digamos que la lectura es uno de los procesos complejos asociados las funciones cognitivas superiores y que por lo tanto se requiere pues un grado más porque allí hay que involucrar atención en ese proceso de lectura, motivación, pero también memoria. Entonces, quiero decirle, cuando usted quiera leer, procure tomar lecturas que sean de su agrado, para que así usted pueda cultivar ese hábito de la lectura que le permita mantenerse constantemente activo, porque ese constante conocimiento o aprendizaje, pues va a enriquecer su vocabulario, le va a ayudar a tener mayor análisis de situaciones, tanto personales como del mundo en el que usted se encuentra. Definitivamente la lectura es una de las herramientas más vitales para el entrenamiento de nuestro cerebro. El armar rompecabezas, crucigramas, sopa de letras, todas estas actividades que lo lleven a usted a pensar en el desafío. Esas cosas que son desafiantes para el cerebro, pues son las que le van a permitir mantenerse activo. También se entrena el cerebro a través de enseñar los conocimientos propios a otras personas. Si usted tiene una habilidad, un conocimiento, algo que usted reconoce en usted como un ejercicio para su cerebro, para entrenarlo, enséñeselo a otras personas. De esa manera su cerebro se mantiene también vigente, busca nuevas conexiones de aprendizaje. ¿Cómo se motiva el cerebro? Bueno, tenga metas a futuro. Cuando hay una meta, uno se levanta todas las mañanas pensando en tengo una meta y esta meta me va a llevar a, y eso me mantiene conectado, me mantiene vigente. Visionar el mismo futuro se vuelve motivante para nuestro cerebro, porque es pensar en mi realidad de hoy, pero es cómo hago para cambiar esa realidad de hoy, cómo me veo en 5 años, dónde voy a estar. Entonces, esas metas motivantes mantienen mi cerebro en búsqueda de nuevas respuestas y conexiones. Escuche música, toque un instrumento, porque esto le va a ayudar a usted también a mantener su cerebro motivado. Aprenda un idioma. El aprender un idioma da la habilidad de aprender a tomar decisiones, porque cuando voy a hablar y soy una persona que tengo, digamos, conocimiento de otro idioma, debo decidir cuál idioma voy a usar. Es decir, hay un ejercicio de toma de decisiones que me permite allí a través de este ejercicio de aprender un segundo idioma o una segunda lengua, es, digamos, no solamente el ejercicio o el beneficio de aprender una segunda lengua, sino que ese ejercicio también me permite entrenar mi cerebro, motivarlo. La pintura, el diseño, el baile, el dibujo, el moldeado, el juego, todas estas actividades eh, motivan, son agradables, son propicias para aprender cualquier tipo de conocimiento que yo pueda hacerlo a través de alguna de estas áreas. Digamos que allí estoy haciéndole gimnasia a mi cerebro. ¿Cómo cuidar el cerebro? Entonces realice actividad física, porque como decía al principio, la actividad física activa nuestro cerebro al 100%. Una dieta saludable, una alimentación correcta, ayuda a cuidar ese funcionamiento cerebral. Tome abundante agua y duerma bien y descanse. Y aquí es importante hablar de la higiene del sueño.
Entonces es como yo me preparo para dormir, las condiciones en las que lo hago, eh, a qué horas voy a la cama, qué es lo que hago antes de ir a la cama, si hay conexión, digamos, con pantallas o otro tipo de factores en el ambiente que puedan entorpecer el sueño, pues empezar, la higiene del sueño es precisamente eso, quitar todos esos factores para que se pueda generar pues un sueño placentero que permita el descanso, porque muchas veces se duerme muchas horas pero no se descansa porque no hay un espacio cómodo para dormir o porque hay una cantidad de factores alrededor que no me permiten pues dormir y descansar de manera favorable. Eh, las adivinanzas nos permiten, por ejemplo, hacer un entrenamiento cerebral, los acertijos, todo ese tipo de cosas nos ayudan y nos llevan a poder desarrollar unos mejores procesos de aprendizaje para el cerebro. Bueno, yo quiero motivarle a que siga aprendiendo, que siga conociendo, que pueda seguir invirtiendo en usted mismo, en eso que tiene que ver con sacar el mejor provecho de usted como persona y darle a su cerebro muchos años de vida, porque precisamente esos ejercicios o ese entrenamiento y ese cuidado que hacemos de nuestro cerebro es lo que nos va a permitir, pues, tener una larga vida con un buen proceso cognitivo y evitar ese deterioro cognitivo que es el que muchas veces llega antes de tiempo, porque nuestro cerebro se estanca. Dejamos de aprender, dejamos de crecer, dejamos de exigirle a nuestro cerebro, inmediatamente hasta ahí llega como ese avance, porque hasta donde nuestra mapa de la realidad puede captar, hasta allí puede pues establecerse un, un margen de crecimiento, de extensión, hasta ahí llegan como las visiones de lo que podemos hacer. Muchas gracias por su atención.